a grabar, chicos, aviso. Esa forma que tiene Sergio Larraín de hablar del modo en que él se encuentra con las fotografías, cómo él recorta un momento, un poco cuando está vagabundeando por las calles, ¿no? Que de pronto la cosa se le presenta y aparece, ocurre algo, pero esa ocurrencia que él fotografía no es una ocurrencia, digamos, enteramente fortuita, porque a la vez él va diciendo, a posteriori, a medida que desarrolla la carta, cómo él va produciendo ese ojo, ¿no? que logra captar, ¿no? Esa fotografía, ese instante. Y es un ojo que está preparado por un método de aluvionado de experiencias y de recortes y de puesta sobre pizarra de su producción y de evaluación constante y de comparación y de presentación a otros. Un método de hormiga para producir un ojo que pueda captar un instante. Muy lindo ese modo de pensar y de decir su método. Sobre todo porque está dedicado al sobrino, porque es en respuesta al sobrino que él escribe esa carta, porque claro, si vos tenés a un fotógrafo de primera línea, que es tu tío, ¿cómo no le vas a preguntar cómo aprender? Si es tu tío, ¿no? Entonces le escribe una carta muy amorosa a su sobrino, y se llama Larraín, como usted de apellido, así que empieza a mentir, diga que es sobrino, tío, nieto, bisnieto, le va a rendir un montón. Larraín como Sergio, un fenómeno muy particular que produce en el cono sur, de una manera, ¿no? Cada tanto aparecen esas personas. La verdad que él me enseñó a sacar selfies, ¿viste? Con el Muy teléfono. bien, ya está aprendiendo, muy bien, qué rápido aprende. Bueno, Hay que saber aprovechar las coincidencias, ¿no? las vías facilitadas, Ah. exactamente, como decía Larraín la vez pasada, pero Fernando, no Sergio, no le dé más gloria a Sergio porque ahora entró Fernando. Bueno, miren, no sé si estamos todos, pero bueno, somos lo suficientes como para empezar. Hoy preparamos algo especial, digamos, de una manera distinta de presentar el material. No voy a abundar mucho, pero uno de los compañeros del taller se ofreció a hacer este ejercicio conmigo, así que se los presento. Se llama Facundo Ianni, lo deben conocer por distintas cosas. Hace poco escribió un artículo lindo. ¿Dónde salió, Facu? En el Sigma. En el Sigma. Y bueno, también eso me ha acompañado en el trabajo de producir los seminarios, en la organización, ya lo dije hace poquito, y bueno, es un compañero del laboratorio de casos, que ustedes saben que, bueno, muchos participan, es un espacio en donde compartimos material de curas actuales, como para ir compartiendo material de interés y también para ir afinando un poco la oreja, para no mandarnos tantas macanas, para ir mejorando el modo en que trabajamos con nuestros pacientes a partir de compartir material. Bueno, vamos a leer con Facundo Ianni la lectura sugerida para hoy en este taller. ¿Lo hacemos así, Lucas, sin ningún pedido previo, nada? ¿Le metemos? ¿Qué pedido quiere hacer? ¿Ya quiere pedir algo? Y a mí me gusta ser demandante, ¿vio? El vestuario, quiere vestuario. Sí, sí. No, está bien, está muy bien. La pregunta es la nuestra de siempre, ¿no? Es ¿cuáles son los rudimentos que podemos ubicar en este material, ¿no? ¿Cuáles son los rudimentos
del trabajo de la interpretación que ustedes pueden captar, como hicieron la vez pasada en el taller. Les muestro lo que hicieron la vez pasada. Ahí comparto la pantalla. Lo primero que hicimos la vez pasada fue ir haciendo como una especie de aluvionado en la pizarra de los distintos rudimentos que son estas pequeñas acciones, estas pequeñas operaciones que nos ayudan a producir las partículas elementales de la interpretación, ¿no? Nosotros decíamos la vez pasada, voy a retomar, gracias Facundo por la pregunta, porque ya me había olvidado de retomar esto. Nosotros habíamos pensado en que la interpretación, como una de las cosas que nosotros buscamos en el trabajo con los pacientes, la interpretación no puede ser pensada, ¿no? o tener la aspiración de emerger en forma completa para nosotros, ¿no? Nuestro trabajo justamente va totalmente en contra de eso, de la aspiración a la solución completa, ¿no? De la interpretación de algo, sino que más bien el analista tiene que dedicarse a dejarse guiar por pequeñas partículas que surgen de la acción de sus rudimentos sobre lo que escucha, sobre el material, para después, en algún momento, poder producir algo con eso. Pero en la medida en que el analista se fija en esas partículas elementales de la interpretación, por ejemplo, del sueño, deja de lado esa deuda que tiene de entrada de interpretar o generar una interpretación acabada de un fenómeno clínico como un lapsus, un sueño o un síntoma, que es en definitiva lo que tenemos que interpretar. Más bien la interpretación en el análisis avanza de una forma casi errante, ¿no? Vagabundeante, tomando la referencia anterior a Sergio Larraín. Es más bien produciendo pequeños hallazgos, ¿no? Partículas a partir de sus rudimentos, sus operaciones simples, que va después a llegar a una interpretación mucho más integral de lo que tiene que entender, que es la relación entre el síntoma y la ensambladura de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, eso no se puede hacer buscándolo como objetivo inicial, ¿no? Tiene que ser algo que se produzca luego de numerosos hallazgos, pequeños hallazgos elementales. Entonces, por eso nosotros escribimos estos rudimentos, para eso hacemos este taller, como para ir multiplicando las distintas herramientas que podemos tener para poder producir estos pequeños hallazgos. Bueno, la pregunta entonces inicial es esa, digamos, más bien como una especie de rastreo, les propongo que hagan del material que nosotros vamos a leer con Facundo, de esos rudimentos, ¿no? ¿Cuáles son los rudimentos que utiliza Freud para producir las partículas elementales de la interpretación? Podría ser la pregunta. 1. La segunda pregunta es, ¿qué suponen que está reprimido en mi pizarra? ¿Sobre qué actuó la censura rusa? Y la tercera, digamos, también vinculada, pero ahora al material, es ¿cuál es el fenómeno patológico que se desprende? ¿No? ¿Cuál es el síntoma? En realidad acá, ¿cuál es otra cosa? ¿No? ¿Cuál es la inhibición? Porque la tesis que se me ocurrió pensar para este taller es la relación que hay entre el olvido y la inhibición, ¿no? Me parece que se desprende un poco del material eso, pero nosotros nos tenemos que centrar en los rudimentos, no en esa tesis. Entonces, olvidemos la tesis y vamos a tratar de ubicar en el texto que leamos con Facundo y Ani esos rudimentos. ¿Le parece, Facundo, que empecemos? Porque no me quiero extender más. Vamos, arranco.
¿Qué página era? La página 16 del tomo 6 de Amorortu o de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Muy bien. En la clase, no, en el capítulo Olvido de palabras extranjeras, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, arranco. El verano pasado renové mi trato con un joven de formación académica, quien, como pronto hube de notar, estaba familiarizado con algunas de mis publicaciones psicológicas. La plática recayó, ya no sé cómo, sobre la situación social del estamento del pueblo al cual ambos pertenecemos. Y él, oh ambicioso, se desahogó en lamentos por estar su generación, según sus expresiones, condenada a no desarrollar sus talentos y a no poder satisfacer sus necesidades. Concluyó su discurso apasionado con el consabido verso virgiliano en que la desdichada Dido difiere a la posteridad su venganza contra Eneas. Exoriare, o más bien quiso así concluirlo, pues no le salió la cita. Espere. Exoriari me parece que lo digo yo. Dígalo usted. Lo digo yo porque yo estoy tratando de, ¿no? De vengarme o de, ¿no? Diferir la venganza a la posteridad. Bueno. Exoriare. O más bien quiso así concluirlo, pues no le salió la cita y procuró encubrir una evidente laguna de su recuerdo mediante una transposición de palabras. Exoriare ex nostris osibus ultor. Al fin dijo, enojado: Por favor, no ponga cara tan burlona. Como si disfrutara de mi turbación. Ayúdeme usted. En ese verso falta algo. ¿Cómo dice completo? De muy buena gana le respondí con la cita correcta. Exoriare aliquis nostris es osibus ultor. Qué tontera olvidar esa palabra. Pero usted sostiene que nada se olvida sin razón. Me gustaría saber cómo di yo en olvidar ese pronombre indefinido, aliquis. Recogí el desafío gustosísimo, pues me prometía un aporte para mi colección. Le dije, pues, enseguida podremos averiguarlo. Solo tengo que rogarle me comunique usted con sinceridad y sin crítica alguna todo cuanto se le ocurra, dirigiendo usted, sin propósito definido, su atención sobre la palabra olvidada. Bien. Espero que tengo que admitir a alguien. Bien. Entonces doy en la risible ocurrencia de dividir la palabra de la siguiente manera. A liquis. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Qué más se le ocurre? Eso se prosigue así. Reliquias, liquidación, fluidez, flujo. ¿Ahora ya sabe usted algo? No, todavía no, pero continúe. Pienso en Simón de Triento, cuyas reliquias he visitado hace 2 años en una iglesia de Triento. Pienso en la inculpación por sacrificios de sangre que ha vuelto a levantarse contra los judíos en el escrito de Kleinpaul, y quien ve en todas esas víctimas unas reencarnaciones del Salvador. La ocurrencia no carece de todo nexo con el tema sobre el cual charlábamos justo antes de que usted olvidara esa palabra. Justamente. Pienso además en el artículo de un periódico italiano que hace poco he leído. Creo que su título era de lo que San Agustín dice sobre las mujeres. ¿Qué hace usted con eso? Yo aguardo. Espere que me sonó el timbre. Del tema del departamento, ya vuelvo. Sí. A mí estoy ocupado. ¿Podría volver una hora y media? Te pido.
Perdón, me vino una entrega y la tuve que diferir. Como le dije, yo aguardo. Sí, muy bien. Ya le digo entonces, porque esto es muy contrariante. Me produjo una resistencia enorme en la ocurrencia. Ya lo sé. Me acuerdo de un espléndido señor anciano con quien me topé la semana pasada en el viaje. Un verdadero original. Parece un pájaro de presa. Se llama, por si le interesa, Benedicto. Bien, por lo menos una serie de santos y de padres de la Iglesia. San Simón, San Agustín, San Benedicto. Creo que hay un padre de la Iglesia llamado Orígenes. Por lo demás, 3 de esos nombres son también nombres de pila, como Paul en el apellido Claypole. Ahora se me ocurre San Gennaro y su milagro de la sangre. Hallo que eso sigue adelante mecánicamente. Déjelo seguir. San Gennaro y San Agustín pertenecen ambos al calendario. ¿No quiere usted refrescar mi memoria sobre aquel milagro de la sangre? Pero si usted lo tiene que conocer, en una iglesia de Nápoles se conserva en una redoma la sangre de San Gennaro, que por obra de milagro se fluidifica cierto día festivo todos los años. El pueblo atribuye gran importancia a este milagro y se altera mucho si se demora, como aconteció una vez durante la ocupación francesa. Entonces, el general que comandaba las tropas, ¿no fue Garibaldi? Llevó aparte al sacerdote y le consignó, señalando con expresivo ademán a los soldados, que esperaba que el milagro se consumara muy pronto. Y se consumó, efectivamente. ¿Y qué más? ¿Por qué vacila usted? Es que ahora se me ha ocurrido algo, pero es demasiado íntimo para comunicarlo. Por lo demás, no le veo nexo alguno ni la necesidad de contarlo. Del nexo soy yo quien cuida. No puedo, es claro, obligarlo a que me cuente algo que le resulta desagradable. Pero entonces no me pida saber el camino por el cual ha olvidado usted aquella palabra, aliquis. ¿Realmente lo cree usted? Bien, pues de pronto pensé en una dama de quien podría recibir una noticia que nos resultaría desagradable a los dos. Que no le ha venido el periodo. ¿Cómo pudo colegirlo usted? Por cierto que no es difícil. Usted me ha preparado bastante para ello. Piense en los santos del calendario, en la fluidificación de la sangre cierto día, la alteración si el suceso no sobreviene, la nítida amenaza de que el milagro se consume, pues si no... ¿Ha procesado usted el milagro de San Gennaro como una espléndida alusión al período de la mujer? Y sin saberlo yo, ¿cree usted realmente que a causa de esa angustia me habría sido imposible reproducir la palabra liquis? Me parece indudable. Recuerde su descomposición en a liquis y las asociaciones, reliquias, liquidación, fluidez. ¿Habré de insertar todavía dentro de este nexo a San Simón, quien fue sacrificado de niño y sobre quien Prefiero, usted fue a dar a partir de las reliquias? Mire, prefiero que no lo haga. Espero que no tome en serio ese pensamiento si en realidad lo he tenido. Quiero confesarle, en cambio, que la dama es italiana y además he visitado Nápoles en compañía de ella. Pero, ¿no puede deberse todo al azar? Tengo que dejar librado a su parecer que todos esos nexos puedan esclarecerse mediante el supuesto de una casualidad. He de decirle, sin embargo, que cualquier caso semejante que quiera analizar lo llevará a unas casualidades igualmente asombrosas. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Disculpen esta pavada que se nos ocurrió hacer,
pero me parecía mucho más divertido que yo me pusiera a leer como un loro, paca, 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 de la vez pasada, como la vez pasada que leí con mucho, me parece, y esto me parecía más dinámico. La verdad es que Facundo Gianni es un Freud impresionante. Sí, sí, soy mejor que Freud, incluso. Nace un Freud, muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo que sí vamos a hacer con todo esto, que espero que tanta pavada no les haya tapado el bosque, la idea es hacer como les mostraba la vez pasada, como les mostraba recién, ¿no? Miren lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Después de esa lectura yo les pedí que pensaran en los rudimentos, y yo los anoté en la pizarra, ¿no? Una de las cosas que surgió es esta cuestión tan importante a partir de la cual se desprende esta segunda reunión, que es que entendimos que la parte, ¿no? La parte olvidada del sueño, para Freud, ¿no? Si uno apunta ahí, puede encontrar en ese fragmento, ese jirón, arrancado al olvido, que vuelve, ¿no? Y se recupera por el hecho del trabajo asociativo, esa nos brinda, dice Freud, la solución del sueño. Nosotros habíamos encontrado ahí una cosa muy interesante, que del fragmento olvidado del sueño del trasbordo, nos íbamos directo a ese punto de división subjetiva de Freud respecto de su acto en el momento de la fundación o la acuñación del concepto de complejo de Edipo, por ejemplo. Muy, muy interesante esa vía. Bueno, ese fue el primero que apareció rudimentariamente acá en estas notas. Lo que yo les voy a pedir es que con este trabajo que hicimos recién, tratemos de pensar, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones rudimentarias que realiza Freud sobre el material? Yo mientras tanto voy a ir anotando, ¿sí? Así que los que quieran tomar la palabra no tienen más que hacerlo, yo voy a anotar. Pueden levantar la mano, directamente accionar el micrófono con la barra espaciadora. Yo no tengo que darles la palabra. Lucas, si querés yo empiezo. Cintia, sí. Yo algo que me marqué, ni bien lo leí también, y que hablábamos el encuentro anterior, es como un vestillo de la regla fundamental, cuando le dice que le comunique con sinceridad y sin crítica alguna todo en cuanto se le ocurra. Ok. Y después por ahí, en relación también al video que nos mandaste sobre el seminario, por ahí cómo va acompañando a las asociaciones, Freud, con preguntas, incluso haciéndose un poco el tonto, como si le quiere refrescar la memoria sobre el milagro al cual hace referencia, que seguro Freud conocía, pero lo importante era el sentido que para este joven tuviera, y la serie del final cuando le une los elementos. Bueno, vamos a ir por partes. Me pareció, digamos, esta cuestión primera, ¿no? La enunciación de la regla fundamental con sinceridad y sin crítica, ¿no? Eso es una operación rudimentaria, que parece tener que ver con el trabajo de la interpretación, ¿no? Es parte del trabajo solicitante de la cura. Bien, ¿alguna cosita más? Que lo otro por ahí se me perdió. Lo otro era como él iba acompañando a las asociaciones, que no se queda callado, ¿no? Que le va Un preguntando. acompañamiento, me gustó, un acompañamiento de las asociaciones. Acompañamiento, muy bien. Bárbaro. Sí, es cierto, hay, ¿no? Como no solamente que decís acá una cosa, sino más bien como se le nota la continuidad, ¿no? Ir empujando de a poquito, ¿no? La pelota hacia adelante, eso se nota, ¿no? Como que hay algo de eso, no, yo tengo que seguir acompañando, ¿no? Muy bien. Miren que yo, hay un momento que empiezo a tomar como los movimientos corporales como ganas de intervenir. Por ejemplo, Andrea Ibáñez, si quiere, recién hizo así. Para mí es como una subasta esto. No puedo creer que no hayan escuchado ninguna otra operación rudimentaria en todo este material tan bueno que hemos presentado.
Facundo Yani tiene el micrófono abierto, listo. Ya Sí, yo tengo una, pero detecté que usted quiere decir algo, diga. Sí, no, pero estaba esperando que alguno de los... Estoy Pero, seguro que ¿qué algún colega lo anotó. Hay... Cuando Freud le señala la ocurrencia de Triento, en la página 17, sí. Que le dice, la ocurrencia no carece de todo nexo, está poniendo el olvido en contexto. Y me parece que eso es muy importante porque lo que hace es introducir un nexo con el tema del cual se venía hablando. Poner relación al olvido con el contexto enunciativo, Sí. ¿no? Del tema. Como si fuera eso, como el campo en donde eso pasó, ¿no? Ciertas coordenadas. Coordenadas Sí. de ocurrencia, ¿no? Sí, lo que introduce Freud ahí me parece es ese olvido ocurre, interrumpe, hay algo que interrumpe el discurso de esta persona que lo lleva a olvidar. Con lo cual, lo que le está diciendo es que ese olvido tiene nexo con lo que venía diciendo. Parece que es un poco una intervención de Freud que está muy bien, ¿no? Eso tiene nexo. Uh-huh. Eso tiene nexo con lo anterior. Y lo dice en el momento en que se le ocurre lo de Triento. O sea, está esa ocurrencia libre, ¿no? Está esa ocurrencia libre, y él dice, esa ocurrencia libre tiene relación con el tema anterior, ¿no? Como que es el modo también de señalar que hubo una ocurrencia libre, ¿no? Me parece. Sí. Federico. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. No, estaba leyendo el párrafo que señalaba Facundo y pensaba también a partir de lo que decía la compañera recién, como acompañar. De alguna manera era como una especie de resonar, como que el discurso, como que Freud tiene una particular forma de escuchar en la que hace que las palabras que va recibiendo resuenan, ¿no? con matices que no son los que destaca quien las enuncia. Y en este párrafo señala Facundo, en la edición que tengo yo, Freud repite la palabra justamente, aliquis, ¿no? Al final de señalar que tiene un nexo, él repite la palabra, aliquis, ¿no? Como... ¿Esta es la edición de López Ballesteros, Fede? Sí, sí. Qué lindo. Qué lindo. Como facilitando la asociación, ¿no? Muy bien. En la edición entonces de Strachey no está. ¿En dónde se habrá perdido esa palabra? Bueno, bien interesante. Y me gusta eso, ¿no? Usted es músico, hacer resonar, ¿no? Con matices, ¿no? Como que le dice lo mismo, pero con un matiz diferente, una sonoridad diferente. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Hola, Lucas. ¿Cómo andás, Bien, Andrea? muy bien. A mí se me ocurre cómo hace para llegar a San Genaro a partir de una serie, cómo introduce el mismo Freud, los padres de la iglesia, ¿no? A partir de San Agustín, y va entrando como una serie de padres de la iglesia hasta llegar a San Genaro. Desde San Agustín, muy bien. Hace una serie desde San Agustín, muy bien. Y sí, ¿no? Esto es como, estaba esperando que alguien como Andrea Luján viniera a poner los puntos sobre las IES, ¿no? Porque ahí
efectivamente, este es uno de los rudis más rudis que hay acá, ¿no? Uno de los rudimentos más fuertes, ¿no? Porque además se acerca a un modo de pensar bien cercano a la ciencia, ¿no? El establecimiento de una serie de fenómenos a partir de un elemento que les es intrínseco, ¿no? Pero bien interesante, ¿no? San Agustín, San Gennaro, ¿no? San Simón, ¿no? Es el establecimiento de esa serie. Muy bien. Yo lo llamaba así, ¿no? Como la extracción, ¿no? Lo que nos enseñan a hacer en matemática en un momento, en el secundario, la extracción del denominador común, ¿no? Como una de las formas como para poder agrupar lógicamente un número de elementos. Habría que ver, ¿no? Cuál es el elemento que uno toma, ¿no? Para poder hacer serie, porque tenemos establecimiento de series a partir de elementos que nos suenan análogos, pero de una manera imaginaria, ¿no? Como sucede con Bohème, ¿no? Que es bien particular, ¿no? Esa cosa de como algo en la naturaleza tiene una forma, entonces sirve para algo del cuerpo que tiene esa forma, ¿no? Si nosotros queremos resolver alguna dolencia, tenemos que, en la cabeza, por ejemplo, tiene que uno comer nueces porque tienen la forma del cerebro, ¿no? Ese tipo de razonamientos son series establecidas a partir de un elemento imaginario, pero acá Freud establece una serie a partir de elementos que tienen una relación bien particular que tiene que ver con nuestra disciplina, ¿no? No voy a seguir adelantando concepto para no aburrir. Sigamos entonces con los rudis. Muy bien. Sergio Larraín se corporiza en Fernando, ¿qué va a decir? Mira, bueno, justo iba a levantar la mano. Me llenaste el pensamiento. Estaba pensando en algo como en relación a lo que decía Facundo, creo, cuando le dice que se acuerda esto de la dama y medio que se detiene porque dice que, bueno, al parecer no tiene nada de, que no tiene como un vínculo, como un nexo. Y aparte, bueno, ahí pone atención Freud, pero aparte de que dice, como que aclara que es como algo que dice una dama, que es algo desagradable para los dos en escuchar. Pienso que ahí también quizás puede haber una especie como de, como un rudimento en términos de poner especial atención en aquello que incomoda hablar, incomoda acordarse, eh, algo en ese camino. Como de, bueno, como justamente ahí lo para y dice, bueno, por lo mismo sigamos y dale como para adelante con eso. Por lo mismo. Claro. Por lo mismo sigamos, Lo mismo. ¿no? Es una expresión bien propia, o bien local, ¿no? O sea que si eso incomoda, bueno, por lo mismo, hablemos de eso, ¿no? O sea, justamente por eso. Claro. No para incomodarlo, diría yo. No para incomodarlo, pero hablemos de lo que lo incomoda, porque vamos a extraer algo más que incomodidad de eso. Bien interesante. Yo agregaría ahí, porque me parece que está buenísimo lo que dice Fernando, que ese desagradable es indicador de un afecto, ¿no? Que es... Bueno, vamos a ponerlo acá al costadito, indicador de un afecto, como una conclusión que se sucede del Rudy. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Adolfo Cárdenas García, ¿cómo le va? Hola Lucas, buenos días. Es un integrante nuevo de nuestro taller. Desde Hola, México. saludos a todos. Desde México, ¿verdad? Sí, Lucas, desde México, de Guanajuato. Bueno, ¿quisieras comentarnos algún rudimento que hayas aislado o algún punto de la intervención freudiana que te resulte interesante? Sigo leyendo, Lucas, los escucho un poquito, ¿vale? Ah, perfecto, sí, sí. Sí. ¿Cómo no?
Bueno, ¿Qué tal? ¿quién habla? Santiago, habla. ¿Se escucha? Ah, ahí te veo, sí. Estoy un poco oscurecido. Ahí estoy un poco más iluminado. Sí, se la... No, Muy bien. primero quería comentar que me pareció muy entretenido el diálogo del Dr. Freud. Y no, después pensaba en relación a este elemento del nexo que comentaba previamente, en el cual Freud hace ese movimiento de decir, bueno, estas ocurrencias tienen que ver con el tema de lo que antes veníamos hablando, que me parece que en un punto sirve como una especie de aliento a las asociaciones, como decir, no estás diciendo boludeces, estamos en tema, acá hay un camino. Y me parece que por otro lado, cuando se empieza a acercar al núcleo resistencial, que es cuando el, entre comillas, paciente dice, no, bueno, pero esto no tiene nada que ver, no sé qué, aparece esta frase de Freud que es, del nexo me ocupo yo. Vos decís que yo en todo caso hago la conexión. Entonces, me parece que ahí se ve como el mismo elemento puede tomar valores opuestos, digamos, si bien en última instancia el nexo va a aparecer, porque de eso se trata el recorrido, me parece que está bueno ver el manejo que Freud tiene para cuando servirse de eso en un sentido y cuando servirse de lo opuesto, para siempre continuar. El acicate, ¿no? De lo asociativo, muy interesante. Me gusta el modo ese de alentar la asociación, ¿no? Como, y vas bien, o sea, evidentemente acá hay algo, ¿no? Sigamos tirando del hilo porque acá hay algo, ¿no? Como esa forma de transmitir, ¿no? Que a pesar de que se digan tonterías, esas tonterías son material, ¿no? Bien, bien interesante, ¿no? Y me gusta eso que vos decís, ¿no? Como hacer entrar en un estado psíquico también, ¿no? De confianza, de lo que se puede llegar a decir. Qué importante en la vida de una persona, independientemente, digamos, de lo que pueda más o menos decir con nosotros en la horita que nos toca la semana, ¿no? Qué importante decirle eso a una persona, ¿no? O sea, las cosas que se te ocurren no son ninguna boludez, ¿no? Alentar a la asociación. Qué cosa importante que le transmite el psicoanálisis a la gente que nos viene a ver, independientemente de que nosotros seamos, digamos, buenos después con el material que se produce. ¿No? Ya el solo hecho de eso, escuchá, fíjate, seguilo, porque eso no es cualquier cosa. Me parece muy interesante. Acicatear, ir acicateando y dándole valor a la ocurrencia libre, ¿no? Darle valor a la ocurrencia libre. Muy interesante. Y ver de qué modo, ¿no? Se puede hacer eso. Acá está puesto eso de una manera como, casi como, bueno, acá soy yo el que se ocupa. ¿No? Uno lo puede leer de distinta manera, ¿no? Con distinta entonación. No te preocupes. Soy yo el que está acá responsable de eso. Porque además nosotros cometemos ese acto de responsabilidad, porque sabemos que además nosotros lo único que vamos a hacer es sostener la incógnita hasta el punto en donde eso se produzca después solo a la lectura. ¿No? Nosotros seguimos ahí en ese momento la tarea de lo que nos propone Schiller, digamos, ¿no? Como, bueno, hay que abrir, ¿no? Despejar las puertas del entendimiento, digamos, de todos los guardias que aparecen ahí para impedir, ¿no? Porque usted es una ocurrencia que no tiene sentido, ¿no? No trajo las zapatillas correctas para entrar a este boliche, váyase, ¿no? Uno tiene que ir despejando los patobicas, ¿no? Del pensamiento porque no te dejan entender. Es como sutil también, como muy despacito lo hace. Claro. Sí, porque no es... Está claro que acá es como una atmósfera de juego que empieza todo, ¿no? Porque este es un pasajero, amigo de Freud, que medio que le hace un desafío, ¿no? Y Freud lo va haciendo entrar, diciéndole, mire, casi una especie de transferencia muy generosa del modo en que él trabaja, ¿no? Dice, bueno, mire, despeje todo esto, porque realmente no sirve.
¿no? Dígalo, diga lo que viene, que eso que está facilitado es la vía que hay que seguir. Sí. Muy bien, sí. A veces la gente necesita que uno diga, bueno, yo le voy a después decir todo lo más importante. ¿Eh? Hay otros que empiezan a entender, ¿no? Que lo importante es el material, que lo importante es el material, no tanto la función oracular del analista, ¿no? Aunque siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. En cualquier momento va a decir algo que yo no escuché, ¿no? Esa cosa tiene que estar siempre como potencial, porque además es bastante cierto, ¿no? En un momento, cuando uno habla, le cuesta mucho prestar atención al material que produce, ¿no? Uno necesita, ¿no? Cuando está produciendo el material, necesita a alguien que haga una cosa más, que yo elevo a la función de rudimento, ¿no? Que todavía no la dijimos, pero voy a dejar que siga porque me parece que alguien puede llegar a decirlo. Falta algo aquí. Digo una cosa chiquitita. Yo tengo en mi versión que él dice demasiado íntimo eso, ¿no? Y Freud ahí le responde, del nexo soy yo quien cuida. Me parecía como lindo cómo aloja esa intimidad o eso que incomoda, pero para después decirle, digamos, que él no lo va a obligar a ubicar el nexo, como a forzarlo, pero que no le pida entonces saber cuál es el camino que lo llevó a ese olvido, ¿no? Que me parecía como interesante cómo le devuelve eso, como involucrándolo nuevamente en eso de lo que, digamos, por ahí el paciente intenta como desentenderse, si se quiere, ¿no? De esa incomodidad. Claro, entonces no me pida. Si usted no quiere ir ahí, no me pida. Es bien interesante, ¿no? Porque es como con un olvido, ¿no? Hacer eso es gracioso, ¿no? El tema es con un síntoma, ¿no? Cuando alguien padece y viene y no va para el lado de la asociación, no, basta de este juego. Hay un punto en donde uno tiene que decir, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo trabajar? ¿Cómo podemos trabajar el síntoma si está ese basta? ¿No? Ahí está la tensión más fuerte, ¿no? Que uno tiene que trabajar con sutileza, porque la resistencia se nota que es más pesada ahí, ¿no? Cuando es un olvido, bueno, parece menos, ¿no? Pero con una cosa muy doliente y muy sufriente, de pronto aparece eso, bueno, basta, no voy a decir lo que se me ocurra, ¿no? Como una cosa bien fuerte. ¿De qué manera poder sutilizar, ¿no? Nuestro decir como para poder en esa cosa tan fuerte igual producir, ¿no? Bueno, como decía por ahí Fernando, ¿no? Como bueno, no recuerdo exactamente la expresión, pero bueno, justamente por eso hay que hablar, ¿no? Justamente porque hay una resistencia y hay que hablar, ¿no? ¿Cómo decir eso de manera tal que llegue y produzca material y no haga un bloqueo asociativo, ¿no? Porque cuando se responsabiliza muy rápido a alguien por lo que no puede hacer, y no lo va a poder hacer, porque no lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar la intervención como para que podamos captar algo de eso que se presentó, ¿no? Para no salir como rebotados y que además no produzcamos peor, ¿no? Bien interesante. Por eso la diferencia, que es sutil, ¿no? Que está en las traducciones, ¿no? Soy yo, ¿no? Santiago dice, soy yo quien se ocupa de eso, ¿no? Y ella dice, soy yo quien cuida, ¿no? Como, qué diferencia, ¿no? Y qué interesante poder escuchar a los otros, cómo sutilizan el trabajo con la resistencia. Sí.
Porque para algunos pacientes les hace falta uno y para otros pacientes les hace falta lo otro, por eso. Sí, alguien iba a decir y yo interrumpí. Facundo. Sí, que justo en la parte anterior a la que señala Zuru, de cuidar el nexo, que creo que también otros colegas lo habían rescatado, para mí hay una pregunta muy buena de Freud, que es por la vacilación de esta persona que habla, pero que se da en un momento bastante específico de las asociaciones y de las ocurrencias, que es que él ya señaló que hay una serie de padres, una cuestión con el calendario y la sangre. Bien, ahí Y esa tenés tres vacilación... cosas diferentes, ¿no? Pero vos decís la vacilación. Bien. El señalamiento de la vacilación ante eso, por un lado, y por otro está lo del calendario, que más se nos acerca a lo que traía Andrea, ¿no? Como la extracción de la serie o la producción de la serie, yo digo extracción del factor común, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en la conferencia 17 con el síntoma del ceremonial del mantel, ¿no? El ir de una habitación a la otra, señalo esa recurrencia, ¿no? El establecimiento de esa serie, ¿no? Es algo Claro, se también. viene produciendo todo ese Eso es material. una cosa, y después otra cosa, lo que vos decís, perdón, es la vacilación. ¿Sí? Claro. Sí. Vos vas por esa cuestión de la vacilación. Sí, pero porque es una vacilación que se produce después de esos señalamientos. Es decir, Freud viene avanzando en la intervención. Te dice, como decía Andrea, hay un señalamiento respecto a tres elementos que son las primeras tres asociaciones. Este tipo dice, ¿qué se le ocurre? Reliquias, fluido, fluidez, liquidación, etc. Y de pronto las ocurrencias van en ese sentido, ¿no? Aparece, ¿no? Y Freud lo marca, y a partir de esas cuestiones que marca Freud, se produce una vacilación que es una interrupción del discurso. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque acá pones en serie dos, o sea, en conexión, en vinculación, dos rudimentos, ¿no? Dos cosas que aparecen por separado, ¿no? La marcación de una serie, la extracción del factor común y después el producto de eso en términos de vacilación y después el señalamiento de esa vacilación. Ahí Claro. ya como dos rudimentos juntos funcionando. Muy bien. Sí. Casi como una llave, ¿no? Y después abrís la puerta. Está muy bien. A mí también me parece que lo de la vacilación es importante porque lo señala Freud en el momento en que es como que pesquisa que el hombre llegó a un punto muy importante. ¿Por qué? Porque está hablando de que la gente, justo ahí, la gente pide que el milagro se consuma, el de la sangre, de la fluidificación de la sangre. Estaba contando así de manera muy entusiasmada, digamos, y de repente me parece que pesquisa ahí y no lo deja pasar cuando le pregunta, a ver, ¿por qué vacila? Es decir, también me parece que... Muy bueno. ¿No? Como que capta el clamor popular ahí. ¿No? Y la insistencia de Garibaldi, ¿no? Como esa cosa que hace con el curita ese que tiene la sangre dentro de un pote, que eso es una redoma, y Garibaldi, imagínense, necesitaba un símbolo como para que la gente se fuera a despanzurrar por su causa, entonces le dijo, cuando se consume el milagro de San Gennaro los echamos a todos, está clarísimo, y le va y le dice al cura, ¿no? Le significó, ¿no? Tírale un chorro de soda, algo, pero acá tiene que fluidificarse la cosa, ¿no? Esa cosa bien subjetiva que hay en la ocurrencia, ¿no? Como uno puede captar la alusión a la demanda, ¿no? Lo que pide la gente. Es gracioso, pero eso, el clamor ese, es lo que aparece señalado como su propio clamor. Me gusta, sí, en la vacilación. Excelente.
porque uno hace eso, ¿no? Va encontrando vías metafóricas como para aludir a lo que no puede terminar de decirse, ¿no? El tema de las alusiones, ¿no? Esa cosa del carácter alusivo de nuestra escucha, nuestra intervención, no solo nuestra intervención, que le hacemos ¿no? Le usamos una palabra como para llegarle, sino esa escucha que ya está aludiendo, ¿no? Esa escucha ya lleva a la alusión, ¿no? Y de tanta costumbre que eso genera, cada vez que uno habla, sucede que cualquier pavada que dice alude a algo. Es impresionante eso, como sucede con la gente muy graciosa, muy chistosa. Tiene acostumbrada a la gente a que le escuchen chistes, entonces no puede hablar en serio ya. No puede hablar en serio. Bueno, algo así, ¿no? Ya nuestra palabra está revestida, ¿no? Tiene ese encanto alusivo. Uno tiene que estar advertido de eso, ¿no? También, para no generar unas paranoias estúpidas, que para eso hay para hacer dulce de leche, ¿no? Por eso es tan difícil cuando nos dicen, vos sos psicólogo, no sé qué, me lees la cabeza y todo eso, es una pavada tan grande, que nosotros tenemos que padecer, por favor. Bueno, ¿qué más? Muy bien, Ariel. Pensaba, Luego Paula, que levantó un poquito después que usted, sí. Pensaba de alguna manera, no exactamente un rudimento, sino en todo caso algo que se puede leer a partir de lo que los compañeros están detallando como rudimentos en el trabajo de la interpretación. El tratamiento de las palabras a propósito de las ocurrencias, digamos, ¿no? Es decir, el material que va surgiendo, de alguna manera puede pensarse cómo va cambiando de vía el sentido, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la extracción del factor común, cuando se extrae y queda resonando la cuestión de padre, o que de San Gennaro aparece el calendario, o como del sacrificio de sangre se transforma en la fluidificación, las derivas que va tomando, significantes, digamos, ¿no? ¿Cómo es que dice que lleva a qué? Por ejemplo, la primera extracción, esa serie, queda resonando padres, ¿no? Eso no estaba, digamos, ¿no? Digo, retomando tu expresión, es un existente nuevo, padres, por ejemplo. Después, cuando surge la evocación de San Gennaro o de San Agustín, dos santos pasan a transformarse en calendario, digamos, ¿no? Y también, digo, aparece la cuestión del calendario, se introduce como material nuevo, y lo que previamente era el sacrificio, la sangre vía el sacrificio, que es lo que había en la conversación previa, acontece como un cambio de vía y se introduce el milagro de la sangre, lo que alude a otras cuestiones y permite otras derivas, digamos, ¿no? Del material que emerge con posterioridad. Espera un segundito que acabo de cruzar una palabra con otra. Del sacrificio milagro. Al milagro. Del sacrificio al milagro no hay más que un solo paso. Muy bien, del sacrificio al milagro, sí, esa cosa, pero no es tanto ahora, fíjese, no es tanto por el lado de la serie que decanta en una sola cosa, lo que usted destaca, que es más lo que destacaban Andrea, luego Facundo, ¿no? Es más como la otra vertiente, si me permite, inclusive la palabra me lo sugiere, del desplazamiento de una cosa por otra, ¿no? Cuando dice dos santos, usted está yendo para calendario, y cuando dice sacrificio de la sangre, eso va para milagro, ¿no? Como una orientación, ¿no? Como una
manifestación que explicita una relación metonímica, ¿no? No metafórica, no de, 1, 2, 3, entonces son todos padres, que eso más que una cosa de la metáfora, todo se sustituye con padre. En cambio, este es como una cosa más deslizante, ¿no? Más de, esto me lleva a otra cosa, ¿no? Como el tren, ¿no? Las palabras tren, ¿no? O sea, que hay una palabra y esa te lleva a otra, ¿no? Cada vez que usted diga sacrificio, vamos a pensar en milagro, ¿no? Esa metonimia. ¿Qué diferencia hay, ¿no? Entre pensar el trabajo, el rudimento, como el señalamiento de una serie que hace uno, que la localización de un elemento que lleva a otro, ¿no? Es bien diferente. Son dos operaciones diferentes, que se conjugan, sin duda. Se conjugan, pero qué interesante darse cuenta cómo es que uno tiende más para la metáfora o tiende más para la metonimia, ¿no? Y qué nos sirve en cada caso, si nos gusta que se produzca ahí una precipitación, ¿no? Por la serie, o si nos gusta más que en ese momento se produzca un deslizamiento, porque con eso no nos va a alcanzar, no hay suficiente como para poder interpretar el síntoma con eso. En este caso se conjugan, por eso yo lo tomo como un ejemplo a leer 1 y 1000 veces, ¿no? Se conjugan, está toda la ductilidad de Freud con el lenguaje como para ir produciendo la interpretación, ¿no? Es bien interesante cómo se conjugan esos dos polos, diría, de la interpretación. Lo digo así ahora que se me ocurre, ¿no? Bueno, hay una cosa que me gusta preguntar, que no sé si recuerdan el primer momento que leyeron esto, porque la pena es que casi todos leyeron el texto, ¿no? Todos habían leído el texto antes de venir, todos me van a decir que sí, pero yo estoy buscando a alguien que no. ¿No hay en este caso alguien que no haya leído el texto antes que esta presentación de hoy? Nos vendría muy bien un vago. No, o sea, yo no lo había leído para hoy, lo había leído hace años para la Claro, facultad. ya lo sabías. Claro, no sé si algo. No sé si sirvo para lo que querías hacer. Sos un vago a medias, no nos sirven los vagos Claro. a medias, aunque por ahí sí. Porque la lectura de Freud, escucharlo a Freud sorprende cada vez, ¿no? ¿Y cuándo te acordaste, podría decirlo así, que la interpretación tenía que ver con el tema del periodo? No, me lo acordaba. Ya te lo acordabas, ¿ves? No me servía, pero una vez lo he leído, un par de veces lo he leído, esto lo he leído por todos lados. Es notable cuando uno puede preguntarle, ¿no?, a los oyentes, ¿cuándo fue que se dieron cuenta, ¿no?, que tenía que ver con el periodo de la mujer y que no le venía, ¿no? Yo te sirvo porque yo lo leí hace 20 años y ya no me lo acordaba. ¿Y cuándo te diste cuenta? Cuando empieza con esto de los padres. Con el tema de los padres ya te diste cuenta. Ahí es cuando dije, es cierto, así era. Cuando empieza con lo de San Agustín y lo de los padres, dije, sí, ahora me acuerdo. Muy bien. Yo he escuchado en ese lugar y también en Calendario, cuando se acuerdan de Calendario y cuando aparece lo de Garibaldi que se altera, ¿no? Ahí cuando aparece lo de la fluidificación de la sangre es como que a muchos ya está, es eso, ¿no? Pero es notable, ¿no? Porque esa aprehensión que se tiene en ese momento es similar a la que uno, si está atento, tiene cuando está escuchando. ¿De dónde? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿De dónde viene eso? Viene de nuestros rudimentos, está claro, ¿no? Porque nosotros hacemos este taller como para ir sutilizando nuestros rudimentos, porque sin estos rudimentos no pasa nada. Eso es lo que yo trato de decir todo el tiempo. Pero hay un momento que de tanto hacer uso de estos rudimentos, de pronto ¡puc!, aparece ese pensamiento y dice, pero esto, ¿qué tiene que ver con...? Sí, ¿no?
tiene que ver con, evidentemente, este tipo está con el tema de que no le vino a una chica con la que estuvo, ¿no? En algún momento se nos aparece algo de eso, ¿no? Es notable, por el ejercicio de los rudimentos. Casi una especie de telepatía. ¿Eh? Una telepatía material, ¿no? Porque nosotros justamente hacemos todos estos rudimentos como para poder localizar los puntos, los asideros de la interpretación por una vía que sea racional, ¿no? Y no buscando una tabla, sino más bien los elementos que producimos en el dispositivo que tenemos, lo cual hace cualquier persona que tenga, ¿no?, un campo de aplicación de un método de investigación. Se analiza el material que se produce, ¿no? Pero lo notable es que de pronto el material se nos presenta a la percepción sin que estemos buscando material, sin que estemos buscando ese material. Sí, Ariel. Me acabo de dar cuenta, algo que en la clase que nos compartiste señalabas, y que queda también en las fauces del olvido, que es cuál es la traducción de lo... Nosotros nos quedamos en el pronombre olvidado, pero toda la frase, ¿qué significa? Digo, ¿cuál es su traducción? Es material ese también, ¿no? Que surja Claro, de mis huesos, ¿no? Exactamente, Eso ¿no? Digo, eso Freud lo tiene consignado. Claro, porque uno puede hacer la siguiente pregunta, ¿no? Ahora me lleva a eso, ¿no? ¿Qué es lo que se averigua, ¿no?, con tanto uso de rudimentos? ¿Qué es lo que se averigua, ¿no?, de la interpretación? ¿No? Esa pregunta. Pero antes le voy a dar la palabra a Paula Cavallo, que la dejé colgada ahora que me acuerdo, y querías decir algo. No. Sí. Hola. ¿Cómo No, estás? era un comentario, una sutileza, que yo también había marcado esto, que me parecía interesante, el movimiento que hace Freud, cuando arriesga la hipótesis de decirle que ese pensamiento que él que no quería decir era que podía no venirle el periodo a esta mujer. Como que no espera que él lo diga, sino que él arriesga y el joven se sorprende. ¿Cómo se dio cuenta? Me parece que como movimiento en la intervención era interesante. ¿Por qué? Por esto, porque lo dice él, lo pone él en palabras. Sí, pero es cierto que eso produce un efecto, ¿no? Que no llegue el paciente, sino que llegue por... También obedece... voy a decir algo que se me ocurre al lado de lo que decís vos, ¿no? Que es que un poco eso hace también al estilo de escritura de la anécdota, ¿no? Es como si uno pensara que funciona muy bien la anécdota si tiene la estructura de la conversación entre Watson y Sherlock Holmes, ¿no? Y hay algo de eso, ¿no? De la aparición de Freud como un Holmes, ¿no?, que se da cuenta y después le explica y le hace todo el raconto como para justificar. A mí, digamos, me parece, eso me parece realmente como un tema de conversación, ¿no?, para seguir expandiendo. Si es necesario eso y si es tan importante que el analista quede como el que da la solución, ¿no?, sobre todo de esa manera tan explicada final, porque por otro lado me parece que es el punto cuando él va mucho por el lado de Sherlock Holmes, ¿no? Termina reía como cuando lo leía el texto. diciendo, perdón, sí, Paula, perdón, decime. No, que me parecía que tenía que ver con esto que no era en el consultorio, ¿no? Que era este joven que un poco lo pincha a ver si vos podés saber si es tan así como vos decís, que esto es por alguna razón, y como que Freud se la devuelve, es por esto. Sí. Pero no, yo lo leía. A mí me parece que lo que vos decís está muy bien para tener en cuenta, digamos. No estoy diciendo que no. Lo que digo es que esa perspectiva, ¿no?, a veces me parece que inclusive lo lleva, y me sirve para decir esto otro, ¿no?, que lo lleva al punto final de la interpretación, ¿no?, que es
complejo. Complejo el modo en que cierra la interpretación, me parece, por distintas cosas. Pero sí es cierto que hay algo que tiene que funcionar ahí como, bueno, es esto, ¿no? Que por ahí no estaba del todo y Freud termina de decir, es esto, ¿sí? Es esto. Inclusive con esto ya hubiera cerrado yo, ¿no? Que no le ha venido el periodo. ¿Cómo pudo saberlo? Punto, ¿no? Podría inclusive ser ahí la unidad de análisis. Me gusta ahí como, bueno, ahí el elemento, el olvido produjo estas ocurrencias y eso conectó con algo que produce una conmoción subjetiva, ¿no? Ya con eso, ¡pum!, tenemos una unidad. Y todo lo de después nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite averiguar todos estos rudimentos desplegados? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es lo que averiguamos con el trabajo por el olvido? ¿No? Que digo, antes de cerrar, falta bastante, faltan como por lo menos 17 minutos, que es un montón de tiempo. Una cosa que yo, digamos, quiero decir también es, ¿qué pasa, no? Que en el psicoanálisis no hay escritos en donde se hable de la capacidad productiva del olvido. ¿Qué pasa? Que no aparece documentado, no ya, bueno, un acto fallido y eso, por lo menos algunos aparecen, pero el olvido como elemento como para extraer de eso algo, no está casi en la literatura analítica. ¿Qué pasa? Me preguntaba yo, y después me preguntaron eso el otro día en una reunión social, ¿no? Estas son las reuniones sociales tan interesantes que vienen y me preguntan unas cosas así, una pavada. Pero ¿por qué no se trabaja el tema del olvido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no pensamos tanto eso como una formación del inconsciente? Y yo pensaba, ¿por qué? ¿No? Evidentemente hay algo en el olvido que es problemático, ¿no? Exige mucha producción, lo primero que pensé. Para poder registrar un olvido, hace falta mucha producción posterior como para que el olvido no pase, ¿no? Es un desprecio que hay por el material en general en psicoanálisis, que el olvido es el más fácil de despreciar, no solo por los pacientes, sino los analistas mismos. Porque hay un olvido de nada, una palabrita, y vos tenés que escribir como 5 o 6 páginas a partir de eso como para poder pensar cuál es su función. Un montón de tiempo, por favor, no hay tiempo para nada, ¿qué vamos a hacer? No. Entonces, todo eso empieza a perder peso, aunque los olvidos son muy importantes. Son muy importantes. Una persona por acá me dijo, pueden costar muy caro, no recuerdo qué, porque me había olvidado de enviarle el CBU para la transferencia bancaria. Los olvidos pueden ser muy caros, ¿no? Pero bueno, nosotros no le damos tanta importancia, ¿no? Pensaba por qué sería. Pero bueno, vamos entonces a la pregunta, ¿cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que averiguamos acá a partir del trabajo con el olvido? Pensemos a esta persona como un paciente. ¿Qué es lo que averiguamos? A ver, tengo un chat, alguien si quiere escribir. Espacio Urda, me dice Ariel García, pero eso es de antes. ¿Qué es lo que interpreta Freud, Santi? Que es el pasajero, digamos, al principio venía hablando sobre que su generación no iba a poder progresar o hablaba de su estamento, supongo que se refiere a ser judíos, sí, y a la época y qué sé yo, y me da la sensación que eso por ahí tenía más un lugar de desfiguración por su otro reproche de no voy a poder progresar porque embaracé esta mina. O una... No voy a poder progresar porque embaracé esta mina. Lo voy a anotar.
¿Qué más? ¿Cuál es la interpretación que viene de este olvido? Muy bien, ya tenemos a alguien que se jugó y dijo, muy bien. Sí, Andrea. Aparece el sacrificio del niño. El sacrificio del niño. ¿Y qué con eso? Hay como una negación a la paternidad, no quiere ser padre. Hay Negación a una la posibilidad. paternidad. No quiere ser padre. Sí, el sacrificio del niño. Miedo, ¿no? Miedo, ¿no? Andrea le diría al paciente, como que tenés miedo, ¿no? A ser padre. Te da miedo ser padre, ¿no? Eso lo hubieras dicho vos, como una cosa así. ¿Mm? Qué distinto, ¿no? Decir que la interpretación final es el sacrificio del niño, a decir hay una negación de la paternidad, a decir hay miedo a ser padre. Noten qué diferente, ¿no? Cómo va desplazándose y uno va encontrando, ¿no?, la mejor manera para poder decir bien, porque ¿qué es lo que hay que decir acá, ¿no? ¿Qué es lo que dice el olvido? ¿No? Fíjate ese desplazamiento del sacrificio del niño a la negación a ser padre, al miedo. Qué interesante. ¿Qué es lo Pensaba que que también justo lo de San Simón, sí. perdón, pensaba que justo lo de San Simón, que tiene que ver con el sacrificio del niño, Freud se lo deja como para el final. Sí. O sea, lo deja hablar de las otras asociaciones, de los padres, y vuelve a San Simón recién al final, que me parece que por ahí era lo que él pensaba el contenido más fuerte en relación justo al sacrificio del niño. O sea, no solo por ahí anhelar que la mujer no esté embarazada, sino que si lo está, ese embarazo se pueda perder o no llegue a término. ¿Qué ocurre un accidente, no? Que parezca un accidente. Termina en eso la interpretación, ¿no? De Freud, por lo menos, ¿no? Al punto de uno se pregunta si realmente es la mejor interpretación de esto, ¿no? Del asunto, ¿no? Tal como Andrea, a mí me gustó ese desplazamiento, ¿no? ¿Cómo va depurándose, ¿no? Porque hay un problema con la interpretación si uno piensa que cualquier formación del inconsciente lo que viene a decir es una emoción hostil. Por ejemplo, que bueno, nuestra finalidad es decir, bueno, y se reprimió eso, y entonces retorna de esta manera su emoción hostil. Pero de todas maneras, interpretar por la vía de una emoción hostil tiene un problema muy grande, ¿no? Inherente a lo que se señala. Porque es interpretar el deseo por el deseo de una cosa en particular, y encima es una cosa que culpabiliza, y no se encuentra bien ahí la división subjetiva, ¿no? Parece una división subjetiva del siglo XIX, ¿no? Usted tiene una parte buena y reprime la parte mala, pero de pronto aparece de vuelta Mr. Hyde, ¿no? Usted tiene un Mr. Hyde adentro, podría ser, ¿no? Que es una interpretación más bien como kleiniana, ¿no? La parte desagregada, fea de la personalidad, ¿no? Eso tiene un problema, no digo que no haya que ubicar algo de eso en algún momento, pero prolongar tanto por ahí nos hace correr la mirada del otro lugar, ¿no? Que me parece atrapás más por el lado del miedo, ¿no? Del miedo. Porque ¿qué es lo que hay que atrapar? ¿Para qué nos sirve, ¿no? El psicoanálisis? Más por el otro lado, ¿no? ¿Qué es esa cuestión que surge de la serie, ¿no? De los padres, ¿no? Que él
un poco lo dice Santiago también, ¿no? Él está entre tener un hijo, ¿no? Que alguien renazca de sus cenizas como vengador, pero aparece la oportunidad de ser padre y dice que no. O sea, hay una división inherente a su discurso, que ya está presente, no solo porque se arruinaría la vida, no podría, ¿no? Sino que ya está presente en la afirmación, ¿no? Es gracioso que alguien surja a mis huesos como vengador cuando se está vivo. Es como realmente, digamos, toda tu vida estás dispuesta a no hacer nada. Es bien interesante, ¿no? Esa cuestión de la postergación del acto para que lo realice un hijo. Es bien interesante cómo aparece. Sí, ¿quién habló? Andrea. Otro indicio de la posición en la que se encuentra el hombre es que él dice, pensé en una dama que nos resultaría desagradable. No tuvo buenos recuerdos de la dama. Es decir, cuando la menciona, nos resultaría desagradable. Si la situación en la que se encuentra no es una situación de su deseo. Está como... Es una situación que él trae como no deseada. Sí, ¿no? Eso seguro. Es algo que él trae como no deseada. Pero todo el proceso, ¿no? de producción de asociaciones, ¿no? Lleva también a la idea de que también hay un deseo ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El deseo que hay trae una angustia estructural, ¿no? Por un lado, quiero ser el padre de una generación que revierta todo esto, y por otro lado, tengo la oportunidad de ser padre, pero no lo quiero para nada, ¿no? Como una división propia del pasaje que implica ser padre en este caso, ¿no? El pasaje que implica la asunción de un símbolo, ¿no? Ese punto de división es bien interesante para nosotros, pero sobre todo, no tanto para hablar del ser, ¿no? Como que él retrocede, sino más bien cómo típicamente se retrocede, ¿no? Cómo se produce esa división y aparece como un olvido. Cómo esa división aparece como un olvido. Y hablando de eso, me acuerdo que tengo una pizarra. Bueno, acá también están los rudimentos que yo anoté antes, están los suyos, que después los voy a pasar, porque me parece que estuvieron re buenos esta vez. No, los voy a mostrar ahora para que vean el progreso, ¿no? De los rudimentos como eran antes y cómo son ahora. Estos son los de la semana, hace un mes, ¿sí? Y ahora voy a sacar los rudimentos de ahora para que vean lo que es la pizarra, diferente. A ver, un segundito, que tengo que abrir el WhatsApp. Es el modo en que yo me paso las fotos. Se está abriendo. Descargo la foto y les muestro. Comparto la pantalla. Ahí va.
Noten cómo ha proliferado el material, la cantidad de entradas que hay, ¿no? Todo lo que dijeron acá, que no voy a recapitular ahora porque va a ser un montón de tiempo en esto, pero es notable, ¿no? Cómo aparecen, ¿no? El señalamiento de Triento, de los cambios de vía, el denominador común que aparece, la cuestión del acompañamiento, del nexo, el señalamiento de la vacilación, todos estos rudimentos que surgieron. Muy interesante. Después los voy a listar y se los voy a presentar. Pero lo que les quería mostrar es una pizarra que hice yo con todo el material, ¿no? Que es más o menos como yo anoto los casos cuando vienen al laboratorio de casos, ¿no? Siguiendo un decurso en espiral, ¿no? Así. Es un modo que yo tengo como para saber qué viene primero que lo otro, ¿no? Porque uno puede ir para este lado y es como progresa el discurso, y al revés es como se rebobina el discurso, ¿no? Eso lo produce un poco la cuadratura de la pizarra, pero es bien interesante poder hacer eso porque aún así uno no se pierde tanto que viene después de otra cosa, que es bien importante, por ejemplo, para ubicar lo que decía Ariel, ¿no? Bueno, entonces acá ven que termina en lo que decía recién, ¿no? El sacrificio del niño sacrificado, y fíjense lo que pasa, ¿no? San Simón de Triento, o sea, viene así, hace el rulo y vuelve al inicio y hace un nudo, ¿no? Ahora, este San Simón de Triento, fíjense lo que produce al final, le ruego no lo haga, no puede verse todo al azar, o sea, produce una negación, ¿sí? Y esa negación, bueno, para nosotros puede servir como testimonio, pero también es testimonio de que, o signo de que no hay que insistir por ahí, porque no es por ahí. Es por ahí y no es por ahí. Porque la emoción hostil, ¿no? Ubicar que hay una emoción hostil, que el tipo es un asesino, ¿no? Que es Jekyll, no deja ver la cuestión de la división subjetiva, ¿no? Que es, a la vez, estoy y no estoy en ese lugar. Estoy como padre, pero no estoy como padre, ¿no? Hay una división subjetiva que me impide ocupar ese lugar sin angustia. O sea, ese es el punto de la angustia. Y si uno soluciona el punto de la angustia diciendo que se angustia porque es malo, entonces, digamos, le quita peso a la angustia estructural, que es justamente la de ocupar un lugar, por eso yo lo vinculaba con la inhibición, la de ocupar un lugar en la que se escucha la voz, ¿no? El llamado a ser padre, y no se puede responder más que con un síntoma, con un olvido, ¿no? Porque el olvido es un análogo al síntoma. ¿En qué punto? También el síntoma aparece para nosotros en la vida cotidiana de los pacientes como modo de responder a la angustia estructural. Es un modo de decir que no, ¿no? Quiero ser padre, pero me echan de todos los trabajos, qué sé yo, y así no se puede tener un hijo sin estabilidad económica, ¿no? Hay algo de eso, para decir una banalidad, ¿sí? Hay algo de eso en la aparición del síntoma, que es lo que se pone en cruz, que tiene esa función, ¿no? Yo lo dije en un escrito por ahí como función anoréxica, ¿no? El síntoma tiene esa función de abstenerse de la demanda. Entonces, el olvido nos trae eso, ¿no? Que, ¿no? Disculpen, yo quería venir, pero me olvidé, ¿no? El olvido tiene eso como formación del inconsciente. Nos trae una situación en donde alguien se ve llamado, pero justo en ese punto en donde se ve llamado, se produce una dificultad, se presenta la dificultad, ¿no? Quería recibirme, pero justo el último día me fracturé el pie y entonces por eso nunca me pude recibir, ¿no? El accidente. O me postergo, me olvido, ¿no? Justo cuando tengo que hacerlo, no es como un punto en donde aparece la división subjetiva ante la angustia. Yo
traía, digamos, la referencia siempre del seminario 3, ¿no? Como para pensar, ¿por qué alguien ante un llamado a ocupar un lugar se angustia, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Que uno podría hacerle al paciente, ¿no? ¿Por qué justo cuando se produce el llamado a hacer lo que decías antes que querías, aparece el olvido, ¿no? ¿Por qué será, no? ¿Por qué se produce esa angustia en ese lugar? En donde está lo mismo, por lo cual podría haber una causa para vivir. Mientras alguien quiere tomar la palabra, podemos jugar al jueguito de qué es lo que dice abajo del tachón. ¿Qué es lo que la censura rusa tachó de mi pizarra? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que está Verdrangum. Tiene que ver de alguna manera con la angustia estructural. ¿Qué dirá? Bueno, les develo el misterio. Dice sándwiches Antonia, porque yo me anoté ahí que no me tenía que olvidar de ponerle los sándwiches en el tupper de Antonia, que es mi hija, porque si no, no iba a tener que comer, ¿no? Y es uno de mis deberes de padre, ocuparme de que coma en el colegio. Bien interesante, justo apareció ahí, le saqué la foto y dije, bueno, listo, ya la tengo preparada para el taller, no sé qué la voy a mostrar, y cuando abro la computadora dice sándwiches Antonio, digo, no, encima ya había borrado la pizarra, estaba Unterdruck, esa pizarra, no había forma de recuperar ningún representante, así que bueno, decidí hacer lo que es la censura rusa. Bueno, es condición de representación, por eso hablo de eso ahora. Bueno, me voy a callar, así hacemos unas palabras de cierre, pues son y 35, medio pasaditas, pero me gustaría que alguien diga sus impresiones o que... A mí me gustaría rescatar lo que dijo Ariel, que me pareció muy bueno, en torno a que Freud tiene presente la frase a la cual le ha sido sustraído un término. Y me parece que es muy importante ese señalamiento de Ariel, porque si uno terminase la construcción freudiana con la pregunta, es decir, que no le ha venido el periodo, la cosa toma otro matiz, porque Freud lo que hace, cuando aparece la ocurrencia de Triento, es decirle que esa ocurrencia tiene que ver con el campo semántico con el cual él venía hablando. Totalmente. Y cuando aparece la segunda ocurrencia para mí, que es eso que él no quiere decir porque es muy íntimo, también, ¿no? Ahí aparece esto del desagrado, etc. Entonces Freud dice, bueno, que no le ha venido el periodo, y ya queda totalmente contextualizado todo, es decir, hay un campo semántico del cual se sustrajo una palabra, y Freud lo tiene presente eso. Lo que pasa es que él no se deja guiar por ese sentido, sino por las asociaciones y las ocurrencias, lo cual después le confirma Ahora, la ¿qué es lo que lo hipótesis. permite? ¿Qué es lo que lo permite? Que pueda hacer eso, ¿no? Pueda captar la importancia de esa frase y a la vez no quedar atrapado en el sentido de la frase. ¿Qué es lo que le permite derivar? Y esto me lleva, menos mal que dijo esto, porque me iba a olvidar de esto, una cosa que era central decir, que es muy importante como el rudimento que yo estaba esperando que aparezca, que ya estaba en el anterior taller.
que es algo que yo llamo así, junto con, porque esto lo vine conversando con Ariel García también, que es que hoy, bueno, tiene 2 votos Ariel García hoy, muy bien. Mire, que es por qué puede captar, una nena divina, ¿por qué puede captar es la importancia semántica de la frase y a la vez no dejarse atrapar por eso, ¿no? Por la cuestión de la venganza, de que él también es judío y quedarse enganchado en eso? Porque él redacta, porque él escribe, que ya aparece también en la cuestión del sueño. ¿Cómo es que aparece la pieza arrancada al olvido? Porque él redacta. Lo llamo así, la redacción freudiana. La importancia de la redacción freudiana. Es un concepto, la redacción freudiana. ¿Por qué? Porque es el modo de aplicar la regla fundamental, que es así. El paciente te va diciendo algo, como hago yo con la pizarra. Ese es el motivo por el cual yo uso la pizarra para todo. Cuando uno va escribiendo, hace la redacción. ¿Qué hace? Escribe y de pronto aparece un pensamiento asociado, que no es lo que uno está escribiendo, pero está asociado. Entonces lo incluye como el material. Freud hacía eso con sus sueños, tenía un laburo enorme ese tipo, porque soñaba. Y después escribía su sueño y además las asociaciones que le venían del sueño que había tenido. Pero él hace un paso impresionante en términos epistemológicos. Dice, si es una ocurrencia posterior del sueño, lo tengo que incluir como material del sueño. Esa es la manera en que yo me obligo a obedecer la regla fundamental. En la medida en que puedo y escribo la ocurrencia libre. No la descarto porque es material. Es más, porque la quise descartar, es más material todavía. Y eso es por el modo de redacción. La redacción freudiana es realmente un principio, no solamente un rudimiento. Es un principio de escucha, ¿no? Un principio, un fundamento de escucha. Un principio de escucha, en el punto en donde uno está escribiendo y en el momento en que viene otra cosa la incluye dentro de lo escrito, no la retira porque sí, porque me cayó mal, porque lo dijo mi vecina, porque eso que importa lo dijo un médico, no lo descarto, sino que justamente como apareció ese fastidio por incluirlo dentro del registro, hay que registrar porque ahí hay mucho material. Eso es lo que uno le dice a los pacientes. Pero le hace la vida más fácil que la que tuvo Freud, ¿no? Los pacientes tienen la suerte de que tienen a alguien que les registra lo que se quiso omitir. Y en ese punto, uno cuando hace eso, se encuentra con un montón de material, que es el motivo por el cual, pienso yo, mi hipótesis, digamos, lectura del psicoanálisis y de las publicaciones, de lo que se habla, de lo que se dice, es que justamente el desprecio por el material que hay en la actualidad hace que el olvido pase desapercibido, pero porque implica mucho trabajo de redacción, de redacción, ¿no? Por eso, ¿no? Nos pasa mucho a los que trabajamos más o menos así, que te dicen, seguramente les ha pasado, tus pacientes son re freudianos, ¿no? Tus pacientes, ¿cómo se le ocurrió todo esto, no? ¿Cómo encontraste la vinculación con esto y esto? Bueno, pero porque hacemos el trabajo de redacción, los que vamos por esta vía, de ir produciendo material y leerlo. Y claro, los pacientes, digamos, tienen síntomas que de pronto son interpretables, que se indica la división subjetiva de la persona y puede encontrar su modo particular de escribir la angustia. Pero porque vos le prestás atención a ese escrito. Si vos no haces ese escrito, los pacientes se transforman en una cosa totalmente asemántica, que no saben ni por qué están angustiados.
el trabajo de redacción de estos pequeños hallazgos de saber por nuestro trabajo rudimentario es lo que nos posibilita generar una cura que haga algo más que decirle al paciente que tiene que dejar de sufrir, porque tiene que dejar de hacerlo, ¿no? El material está ahí, en ese esfuerzo de escritura. ¿Mm? Sí, y agrego ahí algo en torno a lo que decís de los debates actuales y demás, que el texto que acabamos de ver es un ejemplo muy preciso, ¿no? Quizás de lo que circula como cierta indicación de Lacan de no hay que comprender, ¿no? Son muchas las intervenciones de Freud en el texto de no sé nada aún, yo aguardo, etcétera, en la medida que eso genera un material, y él no va por la vía ni de la comprensión ni del sentido, ¿no? Sino que le imprime un carácter significante a las ocurrencias y asociaciones. Y me parece que eso hay que señalarlo muy bien en el trabajo de Freud. Sin duda, lo que pasa es que se confunde, ya lo decía como en la primera reunión, es como que la idea de que no hay que ir por la vía del sentido, confunde, digamos, porque es cierto, se confunde con no hay que producir material, porque ese material nos vale a nosotros, porque fíjense que fuera de sentido es agrupar 3 porque son padres de la iglesia, ¿qué fuera de sentido está eso? A 2 porque es el calendario, y a una cosa con otra porque se fue de licuefacción de la sangre, ¿no? Al periodo de la mujer. Qué poco intuitivo, qué poco centrado en el sentido. Más bien una lógica totalmente fuera de sentido. El significante es una lógica fuera de sentido. Pero se ha confundido, me parece, que la cuestión de lo asemántico con la nada misma, con el silencio absoluto, y con eso no se puede producir la tela donde aparece estirado el sujeto. No se puede, no aparece el punto y lo tomo, de vacilación, del fading del sujeto. No aparece si no se escribe, ¿no? Si no aparece el olvido, si no aparecen las asociaciones vinculadas al olvido, no se le puede sancionar el valor de ocurrencia transferencial, ¿no? Si no se producen ¿no? La ocurrencia transferencial es ese. Mire, responde este esquemita, que es el que vieron ustedes, no sé si vieron en el seminario que di para misiones, está la presentación de este esquemita, ¿no? Ahí en agencia representante de pulsión, ustedes tienen que pensar que está la división subjetiva, ¿no? Que es lo que nosotros producimos en el momento en que promovemos la interpretación de un elemento. Ahí les presento una pizarra más y con esto ya los dejo de taladrar porque ya es un poco tarde. Fíjense, nosotros habíamos puesto que hay una formación del inconsciente, el rudimento empuja a la generación de una ocurrencia libre, que es nuestro material, ¿no? O el índice indicador de un material importante. A eso todo eso lo llamo ocurrencia transferencial. A estas 3 cosas juntas determinan un campo, que es el campo de la ocurrencia transferencial, que es el olvido, pero en el punto en donde se produjo a partir del funcionamiento del rudimento, se sanciona la ocurrencia libre como tal, ¿eh? Y esa ocurrencia libre produce la expresión efectiva del síntoma, ¿no? Que podría decirse de muchas maneras, ¿no? Quiero terminar mi carrera, pero o que estoy embarazado, ¿no? Estoy embarazado de esta causa, ¿no? Quiero pero no quiero llegar a ser padre, pero no de esta manera, ¿no? Como de distintas maneras se expresa la división en términos manifiestos, pero el olvido llega a esa expresión, ¿no? El olvido de alguien, inclusive. Me olvido de alguien, de liquis,
estoy olvidando de alguien, ¿no? De un hijo, ¿no? Quiero ser padre, pero me olvidé del hijo. De distintas maneras de expresar, ¿no? El modo en que eso se obstaculiza en la vida. Desde la ocurrencia libre, digo, entonces podemos ir a la expresión efectiva del síntoma, a escribir el síntoma, a cómo se dice la dificultad en ese paciente en particular, ¿no? Y eso nos lleva a la división subjetiva. Quiero pero no quiero, o sea, asisto a este lugar en lo simbólico dividido, mal, angustiado. Me angustio cuando llego a la formulación del tú eres el que me seguirá. En vez de tú eres el que me seguirás, yo escucho tú eres el que me seguirá, me determina como objeto y eso produce angustia. Bueno, esa división subjetiva es la que se escribe con el síntoma. La expresión efectiva del síntoma escribe la división subjetiva en forma metafórica, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros producimos la ocurrencia transferencial, que quiere decir el olvido interpretado, para decirlo de alguna manera, inmediatamente eso nos lleva a decir bien el síntoma. No sé por qué no puedo escribir. Bueno, sí. Ahí va. No, no escribe. No me escribe el lápiz. A ver. No escribe. Voy entonces de esa ocurrencia transferencial a el síntoma y de ahí a la división subjetiva, que se dice así. ARPODS. O sea que cada vez que una ocurrencia transferencial se produce, se escribe una expresión efectiva del síntoma y eso nos lleva a la agencia representante de pulsión. Es el modelo freudiano ampliado, porque nosotros agencia representante de pulsión no lo decimos como una emoción hostil, por ejemplo, sino más bien la división del sujeto en el encuentro con la voz, por ejemplo, con el objeto A invocante, ¿no? O sea, la división subjetiva es toda la agencia representante del sujeto. Eso, que es el complejo inconsciente, aparece en nuestra clínica como síntoma o como olvido, cualquier formación del inconsciente. Cada vez que nosotros analizamos una formación del inconsciente, damos una vuelta al ARPODS. Circulamos por ahí y escribimos una forma de decir el síntoma. Con cada formación del inconsciente en la medida que uno lo interpreta. Bueno. Hemos llegado vivos 17, éramos 21. Muy bien. Tenemos un alto porcentaje de sobrevivientes, lo cual, gracias, me lleva a agradecerles por tanta paciencia, por venir. La próxima va a ser el 4º miércoles de abril, y va a ser de un tema apasionante. Va a ser un tema apasionante. Estoy viendo porque pueden inclusive enviarme ideas sobre qué rudimento les interesaría. A mí me gustó mucho trabajar con el tema de los sueños, pero también me interesa mucho el trabajo con el lapsus. Así que tengo ahí toda una cosa, todo un material vinculado al lapsus, por ahí hago de eso. El tercero y ya incluyo un poco de material de mi clínica. Así que bueno, no sé, sueños o lapsus. No sé si sueños o lapsus. Estoy entre esos dos. Me pueden enviar su voto por mail. Muchas gracias por estar. A los que vinieron la primera vez, a los nuevos, espero verlos en la próxima o en cualquier otro lugar. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Lucas. Excelente. Gracias. Muy bueno. Gracias. Que sea lapsus, porfa. Porfa, dicen lapsus tiene un voto. Lapsus tiene un voto. Lapsus. Sí. Los que repiten no van de 2 votos, cada vez que repiten. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, Adolfo. Chao, Lucas. Muchas gracias. Te Espero te haya gustado, querido.
Gracias, Lucas. Nos vemos la Adolfo, estamos próxima. en México los dos, ¿eh? Sí, Carolina. Sí, yo estoy en la Ah, Ciudad muy de bien. México. Siguen por privado si quieren, mándense un mensaje. Chao, chao. Ok, que estén muy bien. Chao, buen día. Chao, buenos días.